Hola, hola, everyone. Welcome to the Dharma Tea Talk. We will start in a few minutes. I'm waiting for more people to come into the waiting room. And once we get started, I'll turn it over to Lama. And yeah, we'll get started. I hope everyone is okay and doing well on this beautiful Wednesday. Hola, Brad. Hi there, boys up in Costa Rica. Good to see you. Good to see you too, man. Thanks for joining. Lama, if you would like, I think now is a good time to start. Yeah, 1 minute. Yeah. Okay. Trashy Delix. Y hoy, día auspicioso, un día maravilloso. Y hoy traduciendo nuestra querida hermana Sangha de México, Casa Berma. Ella va a traducir. Y hermana Menla. Y también la Majin. Bienvenido, bienvenido, hermano. Y también bienvenido todos, hermanos y hermanas. Welcome, everyone. Welcome, brothers and sisters. Ok, entonces
ese uno, todos ya sabiendo, hoy nosotros menos gente, pero mucha gente no sabiendo. Y ese como nosotros hace 2 años, y estamos hablando sobre 37 prácticas de Bodhisattvas. I'm sorry, I didn't get all that, but basically, we've been working on this for the last 2 years. And what we're working with today is the 37 practices of Bodhisattva. Se llama Dharma tea talk. Nosotros tomando té. This is called the Dharma Tea Talk. We are drinking our tea. Ok, good, ya, la tea. Entonces voy a hacer bendición de la té primero. Oh, first he's going to do a blessing of the tea. Ok. Tumba la me sanje rinpuru che, kyowa la me tamju rinpuru che, rinpa la me gindun rinpuru che, kyamne konjo sumla chepa burus. Gracias. Thank you. Ok, entonces hoy nosotros vamos a tocar verso 20. Today, we're going to be reviewing verse 20. Ok, entonces antes de comenzar, voy a cantar Pelegreya para conectar nuestra motivación en Bodhisattva. So to begin, we're going to do prayers, is that right? To connect to our motivation and our bodhicitta. Ok, después nosotros vamos, hermana Mena, leyéndola como versos para recordar. And as we go through this, Menla, who's is me, the translator, is first Lama is going to do it in Tibetan, and then I will translate it into English, or I will say the English version. Wonderful. Okay. Dala dava jumben da nambaran jumben ya tarva da tamje gembe barando jumbara jeba tamje ye zo jebe mananga da nyambe semje tamje dewa da den dong da Nyordo lana memba yanda barazo be chanjore boroji tobarcha. All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who hate me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience, may they experience happiness, be separated from suffering, and swiftly will I establish them in the state of unsurpassed, perfect, complete, and precious Buddhahood. Echendo sama yenye bando lema yesum gewala kol ba bando lema yesum gewala kol Tendere ne zon denye masai tai samye barato lenga ye zange wana ko. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind.
Sangen Junan Zoye Chonam La Chan Jun Ban Don Dai Ni Gyal Zoi Je Dai Gen Jen Zon Gen Be Zon An Ge Do La Ban Je San Gen Do Bar Jo. In the Buddha, the Dharma, and the most excellent Sangha, I take refuge until I reach enlightenment. By the merit of generosity and other good deeds, may I achieve Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Yeah, one time is okay. Yeah, Okay. Mananga Nyambe Semje Tamje Deva Dan Deve Yodan Dembar Yorje Donga Dan Donga Ye Yodan Tarvara Yorje Donga me bendewa da me dawa yorji nyere chada nye da dare anyong la dawa yorji. May all sentient beings, as numerous as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from joy, and may they be free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Okay, now you can write English. Start with verse, yeah. I pay homage through my 3 doors to my supreme teacher and protector, Chen Rezig, who, while seeing all phenomena lack coming and going, makes single-minded effort for the good of living beings. Perfect Buddhas, source of all well-being and happiness, arise from accomplishing the excellent teachings, and this depends on knowing the practices. So I will explain the practices of Bodhisattvas. Having gained this rare ship of freedom and fortune, to listen, think, and meditate unwaveringly night and day in order to free yourself and others from the ocean of cyclic existence. This is the practice of Bodhisattvas. Attachment to loved ones are stirred up like water. Aggressions toward enemies burn like fire. Dark are the delusions of forgetting what to adopt and discard. Give up your homeland. This is the practice of Bodhisattvas. When one abandons harmful lands, disturbing emotions gradually decrease. When one is without distraction, virtuous activities naturally increase. With clarity of mind, conviction and Dharma arises. Cultivate solitude. This is the practice of Bodhisattvas. Longtime companions will part. Possessions gained through difficulty will be left behind. Consciousness, the guest, will leave the guest house of the body, letting go of this life. This is the practice of Bodhisattvas. In the company of bad friends, the 3 poisons increase. Your activities, hearing and meditating decline. Love and compassion are made absent. Give up unwholesome friends.
Okay, dear. Mel. Waiting for verse 6. Oh. Okay, 6, verse 6. Good. When one attends a true spiritual friend, faults are consumed, and your good qualities grow full like the waxing moon. Cherish spiritual friends even more than your own body. This is the practice of bodhisattvas. Found himself in the jail of cyclic existence, what worldly God can give you protection? Therefore, when you seek refuge, take refuge in the undeceiving three jewels. This is the practice of bodhisattvas. The subduer said that all the unbearable suffering of bad rebirths is the fruit of wrongdoing. Therefore, even at the cost of your life, never do wrong. This is the practice of bodhisattvas. Like a dewdrop on a blade of grass, well-being in the three planes of existence perishes in but an instant. Seeking the supreme status of never-changing release is the bodhisattva's practice. When your mothers who have loved you since time without beginning are suffering, what use is your own happiness? Therefore, develop the altruistic intention to free limitless beings. This is the practice of the bodhisattvas. All suffering comes from wanting your own happiness. Complete awakening arises from the intention to help others. So exchange completely your happiness for the suffering of others. This is the practice of bodhisattvas. Even if someone driven by great desire steals all your wealth or lets others steal it, dedicate to them your body, possessions, and all virtues of the three times. This is the way of a bodhisattva. Even if someone cuts off your head when you haven't done anything wrong, take all their negative deeds upon yourself through the power of compassion. This is the way of the bodhisattva. Even if others slander you throughout a billion worlds, in return, speak with a loving mind of their good qualities. This is the way of a Bodhisattva, okay. Even if some dig out my hidden faults and insult me in the midst of a crowd, to bow respectfully, perceiving them as spiritual friends, is the bodhisattva's practice. Even if a person I have dearly nurtured like my own child should view me as an enemy, to love him even more, as a mother does a child stricken with illness, is the bodhisattva's practice. Even if, driven by pride, an equal or inferior being tries to demean me, placing him with respect like a guru at my crown is the bodhisattva's practice. Though I may lack sustenance, be constantly abused, stricken by grave illness and evil spirits, in return to be undaunted and to take upon myself all wayfarers' misdeeds and ill-being is the bodhisattva's practice. Though I may be renowned with many bowing to me and may gain wealth like Vaisravana's, having seen that the glory and riches of existence are meaningless, not to be puffed up with pride is the bodhisattva's practice. Verse 20, taming the mind. When the enemy of one's own aggression has not been tamed, subduing outer enemies will only make them multiply. Therefore,
to conquer one's own continuum with the army of love and compassion is the Bodhisattva's practice. Ok, muchas gracias. Ahora meditamos un minuto y podemos inhalar, exhalar. Meditamos un minuto. Aquí estoy. Y podemos, yo escuchando bien, querida, ¿escucha a mí? Yes, I hear you. Ok, acá no tan buena mi señal. Meditamos un momento, podemos inhalar y exhalar. The Lama's having trouble with his internet signal, but we're going to meditate for a moment. We're going to inhale and exhale. Y simplemente reflexionando este verso. And we're going to simply recall this the verse in the mind. Inhalando, exhalando. Inhaling and exhaling. Y poco a poco calmando la mente, trayendo nuestra mente en presente momento. Little by little, we're coming back to the present moment. Ok, muy bien. Entonces, hoy dice taming the mind significa, ¿cómo dice English? Taming the mind, you know, dominar o ¿cómo traducir taming the mind? En español. So now we're going to discuss how we translate taming the mind. ¿Cierto? Como taming es dominar, ¿no? Como transformar la mente, ¿no? Es sobre de eso. Taming, dominar o no sé, transformar la mente. So he's asking if taming is the same as dominating or transforming the mind in Spanish. Yeah, I think so. Right? Yeah. Okay, entonces ese verso, primero nosotros hablando sobre como enemigos, ¿no? Primero nosotros, ¿qué significa enemigo? ¿Qué significa amigos? Y eso primero nosotros preguntamos. Lama, ¿estás hablando de enemigos y amigos? Yeah, ¿qué significa enemigo? Okay, so he's asking what is the significance or what is the meaning of enemies and Oh, yeah. Eso. Entonces ahora estamos hablando, ¿cierto? Enemigos. Entonces, nosotros, enemigo significa quién está nosotros destruyendo nuestra felicidad, quién está destruyendo nuestra salud o quién está engañando nosotros. Ese llamado enemigo, ¿verdad? So he's talking about our enemies are the ones that are destroying our happiness and our health. Perdón. Sí, está bien. Amigo significa quien ayuda a nosotros, quien
como quien cariño o no sé, cualquier beneficio nosotros llama amigos, ¿cierto? And our friends are the ones who help us. They're the ones who give us affection. Entonces tiene dos enemigos. So we have two enemies, Uno enemigo externos, uno enemigo internos. one enemy external and one enemy internal. Ya. Enemigo externo, nosotros como persona o no sé, cualquiera serie, como alguien crítica o alguien odia a ti, eso se llama enemigo externo, ¿cierto? Ya. Mela, ¿está bien? Okay, ¿Tu señal? Ok. Ok. Bien. No es señales no tan buenas, no sé, señal mío también. Puede ser algo. Entonces, yo diciendo enemigo externo, ¿verdad? Quien está criticando nosotros, ¿cierto? Ese externo, ¿no? okay. My internet connection is my enemy. Ok. Entonces, mira, origen de la enemigo nosotros está dentro de nuestra mente. So then we also have an enemy that's within us. ¿Cierto? Nuestra mente. Cuando nuestro verdad enemigo, no son como rabia, ¿cierto? Como rabia, como apego o confusión, esos son de enemigo. So we have an enemy that's jealousy, that's attachment, that's confusion. Those are our inner enemies. Entonces, hoy día nosotros tenemos enemigo externo, ya hoy día, por ejemplo, hacen entrar la país o familia, una guerra, quiere tratar de eliminar a todos los enemigos externos, ¿no? Y entonces, mientras enemigo externo nosotros eliminando, más creciendo, produciendo más, ¿no? Nunca va a terminar. So in this day and age, we're really focused on wanting to exterminate our external enemy. And while we're busy doing that, we're creating more enemies. Nunca termina. Hasta ahora, por ejemplo, yo voy a eliminar todo el enemigo externo, ok, yo voy a descansar, ¿no? Porque surge más, como si fuera cortando algo como rama de un árbol, ¿cierto? Crece más. So we keep thinking that we're going to eliminate the external enemy, and yet we continue to create more and more enemies, like the root of a tree that you cut that just continues to keep growing. Ya. Y cuando nosotros transformamos nuestra propia mente, por ejemplo, como el Buda, ¿no? El Buda significa que dominó toda la venció, como la trascendió, ¿no? Todo ese enemigo internos, rabia, aflicciones, y él está más feliz, no tiene ningún enemigo. So the Buddha worked on his internal. Sorry. Sí, a través del amor, sí, a través de su amor y compasión, ¿no? Y transformó todo ese, y de la rabia, apego, ¿cierto? Entonces, después no tiene más enemigo externo, ¿cierto? So the Buddha was able to work with all of this and transforming his internal enemy, so to speak, so that he no longer had any external enemies. ¿Cierto? Y entonces, por eso, todo importante transformar nuestra mente. Más resumido, transformar nuestra mente día a día. So this is why it is important for us to work with our own selves, and do this work every day so that we can make that transformation as well. Ya. Entonces,
Entonces, ese como si fuera ejercicio, cuando nosotros hacemos como guerra, ¿no? Cuando hacemos guerra externa, necesitamos ejército, ¿no? Como army, ejército, ¿no? ¿Cierto? Entonces, nuestro interno hace como la guerra interna, como si fuera amor y compasión, la conciencia como ejército, ¿no? A través de eso, nosotros transformamos nuestra mente como bodhisattva más consciente. So when we create an external war, we need a military in order to be successful, or to do that. Not to be successful, but to do that. And internally, when we're fighting our own internal war, we need love and compassion. Ya. Y como otra cosa, ejemplo, como hielos, agua, ¿cierto? Hielo y agua diferentes, ¿cierto? Y tiene dos formas. He's talking about ice and water and how they're different, and they have two different forms. Sí, uno solo bases. The same base. ¿Y por qué dos? Why are there two forms? Porque cuando está frío, no hay sol como refrigerador, ¿no? Ponemos agua, naturalmente agua congela, ¿no? Cuando agua, dejamos el mismo agua en la sol y ese hielo derrete, transforma en agua. ¿Tú me escuchó? ¿Escuchó? Oh, ya. También su internet también problema parece poco. Oh, ya. Vela. Okay. I also have forms, Lama. I have frozen on the internet, and then Okay, eso no problema. Ese pasa normal, ¿no? You need to, yeah, tranquilo. Yeah. Con la paciencia, ¿verdad? Okay. Now, ¿tú me escuchando? Yes, Sí. so you were Okay. talking about Okay. water. Okay, bien. Ahora yo diciendo, ¿no? Como ese agua ponemos en la frío, donde no hay sol, como invierno o refrigerador, como So when you congela put toda water la agua. in cold environments where there isn't much sun, then it freezes over. Ese mismo agua ponemos en la sol, como derrete y es como transforma una agua. If you put the same water in the sun, it starts to melt and turns to liquid. Entonces lo mismo nuestra mente ponemos en la como aflicciones, ¿no? Y como congela nuestra mente como si fuera duro. So our minds are the same way, melting and becoming hardened. Como con las aflicciones, con frío, with different afflictions, for instance, like cold. con la rabia, apego, ego, todo como si fuera como resfriado, ¿no? The afflictions of like jealousy, attachment. Entonces nosotros, amor como si fuera sol, ese mismo, ese de mente, nosotros ponemos amor, la compasión, como transforma, mente como si fuera agua, fluidez, ¿no? Con flexible. The sun is like love, and it helps to dissolve, help us melt so that we're not so hardened and we're more flexible. Y también nosotros buena salud, y también nosotros mente paz, tranquilidad, naturalmente.
And so that brings us internal health and happiness and peace naturally. Es importante, ¿no? Y como transformarla eso, como la antídoto de la rabia es la paciencia. So the antidote to jealousy is being patient. Como antídoto de la rabia, ¿no? Antídoto de la rabia. It's the antidote to jealousy. Rabia is, I'm Anger. sorry. Anger. Jealousy Anger. is rage. Rabia is rage. Rage is anger. Exactly. Okay. Anger, ¿no? Como rabia, ¿cierto? Entonces, para la paciencia necesita un amor, base de amor. In order to cultivate patience, you need a base of love. A foundation Amor, of la compasión, amor y compasión, ¿no? love and compassion. Para base de la compasión necesita una sabiduría. In order to cultivate, you need wisdom. No. Compasión, sabiduría, ¿no? Entonces, sabiduría significa que entendimiento, entender la realidad y sentir compasión, ¿no? So wisdom is coming from a place of understanding reality and then able to cultivate compassion. ¿No? Por ejemplo, tú alguien, persona está sufriendo o molestándote, cuando tú no sabes su situación y nosotros sentimos rabia, ¿cierto? Por la confusión, porque no entiende. Cuando tú entiendes, esa persona está sufriendo, ya entiendo, yo entiendo, es que asciende la compasión. So he's talking about, for example, when you encounter somebody who's suffering and you get angry and it's because you don't know their situation. But when you do understand, Parece. Impermanencia. Para de impermanencia, ¿no? Wow. I think we're Yeah, we now leave- you ¿Quieres? Yeah. Ok. ¿Entendió? ¿Entendió? Porque bueno, yo diciendo, porque recuerda, porque como la compasión necesita una sabiduría, ¿no? Sabiduría, ¿sí? Sabiduría significa entendimiento, ¿cierto? So wisdom means that there is an understanding there. Yes, ok. Eso. Y eso. Por ejemplo, ahora, hoy día, mundo pasando muchas personas, violencia o haciendo mucha guerra, cosas negativas, nosotros no sabemos qué está sucediendo, no sabemos detallado, ¿no? Porque nos sentí rabia, ¿cierto? Rabia, porque está haciendo mal y haciendo buenas. ¿Por qué nosotros no sabemos detallada su situación, realidad? So in today's world, there's a lot of violence and a lot of rage and war, and we don't understand what the situation is. So Y no, okay. Y nos genera rabia, ¿no? So we get angry about it. It generates anger in us. Oh, yeah. Entonces, ¿por qué nosotros no sabemos? No sabemos. It's because we don't understand the intricacies of what is happening.
Entonces tú profundamente mirar observando por qué persona está haciendo violento, por qué persona haciendo guerra. Y esa persona también sufriendo por la confusión, por el apego. So we're profoundly trying to understand, why is this person being violent? Why are they starting wars? What does it have to do with their suffering, or perhaps maybe some attachment? Oh, yeah. Tú sientes, después de tú entiendes eso, tú sientes compasión. And then when we're able to understand the basis for this, we can become compassionate with the situation or the person. Exacto. Cuando compasión, ahí tiene paciencia. Oh, yo entiendo paciencia. And when you're being compassionate is when you're exercising patience. Tú como acepto, como aceptar, ¿no? Acepta. And acceptance. Ya. Entonces, eso significa un proceso, ¿no? Un proceso. So this signifies a process that's taking place. ¿No? Eso. No podemos inmediatamente hacerla como la transformar nuestra mente, ¿no? Porque nuestra mente, tendencia de eso, tendencia negativa. We can't immediately make this transformation because our mind initially has a tendency to be negative. ¿No? Todo tiene su tiempo, todo su tiene tiempo. Everything has its own time. Ya. Ok, muy bien. Y ustedes, no necesitan hablar mucho, Lama. Ustedes ya tienen ese verso, tarea ese para reflexionar. So Lama says he doesn't have to talk so much. We all have the verse now, and we can refer to it to reflect on it. Y también ustedes pueden colgarla, puede decir su opinión también. Ahora, si quiere algún comentario, alguna pregunta, porque ese Dharma Talk, habla, todo el mundo puede hablar. So now is an opportunity. If somebody has a comment or a question, this is the time. This is a Dharma Tea Talk, and this is where everybody participates. Oh, yeah. Bien. Thank you, Mela. Wonderful. You're welcome. Yeah. Yeah. Tomando té, tomando té. Si alguien tiene pregunta, Ada. Ok, Ada. Pregunta, no, un comentario así, porque a veces como a veces uno conoce personas, meet people, ¿no? We meet people sometimes, and we got una primera impresión, first impression, ¿no? And sometimes the second impression is like you consider something like an enemy, and it's very much reflection of our mind, our state of our mind reflects un reflejo de cómo es nuestra mente, cómo es la situación de nuestra mente.
Y últimamente yo pensando que la persona no deja de ser su primera impresión, que muchas veces esta primera impresión es muy adorable, muy amoroso, ¿no? Very lovely. Good first impressions most of the time. Lovely and adorable. So I think with this verse, the many person no is still is the first impression, either have second and third impression, things like that. No, no deja de ser primera impresión. Ese comentario, Ada. Más un comentario y también como, bueno, the teaching very clear, no? I think have to practice, no? Eso. Tú diciendo, no permite dejar la primera versión de la como amor y compasión, adorar, como adorable. Eso, ¿no? No perder esa primera impresión, porque a veces sometimes we get the second impression and then I Parte affliction. negativo. Parte segunda, parte negativo, quiere decir. ¿Cierto? A veces uno más profundamente y ahí cómo desarrollar esa relación, ¿no? Porque a veces nosotros interpretamos cuando tenemos una segunda impresión de una persona, ¿no? Eso puede traducir, Mela, si está bien, que cuando tenemos a veces una segunda impresión de una persona, ¿cómo podemos no practicar, no más profundamente cuando vemos que ciertas aflicciones, ciertas conductas de nuestro próximo es también reflejo de nuestra situación mental, ¿no? Cómo encontrar armonía en eso. Quiero entender, entonces, la primera reflexión te cae bien la persona, pero en la segunda ya no. Eso, es a veces uno juzga mal, Okay. uno juzga mal, claro que segunda impresión a veces segunda impresión es la persona nuestras aflicciones, es su segunda impresión. Dime su nombre otra vez. ¿Ah? Dime su nombre. Adair, Jan. También puede llamar Ada. ¿Cierto? Ada. Ada. Ahora ven la. Era la Ada. pregunta es cuando esas emociones de nuestro próximo son un reflejo de nuestras aflicciones también, cuando una persona puede ser un poco molesta, ¿no? Porque ahí tenemos siempre una primera impresión y la segunda ya, para no juzgar, creo que es más un comentario, ¿no? Ok. Comentario, porque es la práctica de cualquiera, ¿no? Ok. So this was a comment regarding when we meet people. Oftentimes we can get a really good first impression, but then upon meeting them again, we might have a different impression, sometimes not so good.
And so he mentioned that this can be a reflection of our internal selves, our internal minds, and how we view that person, as opposed to just that person not having good qualities. Maravilloso. Sí, eso. Nosotros, primero número, digamos, ¿no? Primero somos puristas, ¿cierto? Todos nosotros somos pura, amorosa, seres de luz, puede decir. So in the beginning, we are pure, we are love, we are sources of light. ¿Sí? Porque nosotros, básico, fundamental, está purisa, Because we are fundamentally good. ¿no? Porque nosotros no utilizamos eso porque por la confusión, ¿no? Otra vez. Porque nosotros no actuamos como purisa. So why is it that, but we don't always act as if we are pure? Porque, por ejemplo, el sol permanece siempre en la celda, ¿no? Porque a veces nubla. ¿Cuál problema? So why is the sun not always shining? Why are there clouds sometimes? ¿No? Porque no problema de sol, problema de nube. It's not a problem with the sun. The problem is with the clouds. ¿No? Lo mismo, no problema de nosotros, amor incondicional, siempre purisa, pero no temporalmente, por todo ese pensamiento negativo, emoción negativa, ese nubla y otra percepción, como percepción equivocada. Ahí puede juzgar a la persona, puede ver otra forma, ¿no? So it's not a problem with us internally. It's our own personal confusion, or sometimes the confusion of the other person who perceives us or judges us incorrectly. ¿Entendió? Entonces eso. Ok. Hermano Pau, Martin, Mache, you have some comment? mache. Su mano, pues el evento no sé, está bien. I think everybody's suffering from bad internet today. No, ya. Internet es poco. Lo siento. Primero, muchas gracias, Lama Dorje, para tu charla. Es maravilloso. También es maravilloso ver su cara. Thank you for your wonderful talk. It was a lovely talk, and it was also great to see your lovely face. Thank you. Mi pregunta my question is about the application of the 4 karmas, the 4 karmas, Sobre la aplicación de las 4 karmas. Pacifying, enriching, magnetizing, and destroying. Pacificando, enriqueciendo, enriching, what else, Paul? Pacifying, enriching, magnetizing, and destroying. Magnetizing. Okay. Because there are stories like stories of the Buddha in past lives where he was on a ship and he knew these pirates were going to kill everybody on the ship. So at the night, he in turn killed the pirates before they could kill all the other people to save them. I mean, so it seems that there's times when destruction or aggression may be needed to protect others from causing
harm or death to other people. And so how do we know when to apply these different karmas, ways of action? Entonces la pregunta es, who was fighting pirates on a ship? Sorry, I The missed Buddha. that. Okay. The Buddha in past lives, there's a famous story about where he came, he knew their intent was to kill everybody on the ship. So he killed them in the night, which also saved them from their karma, bad karma, right? And then he took on the bad karma for that, but he did that to save these others. Hay una historia que el Buda estaba en un barco Barco. y que tuvo que matar unas piratas porque ellos iban a matar todos los demás. Entonces, la pregunta de Pablo es saber cuándo tenemos que usar estas karmas de acción de pacificando, enriqueciendo, de magnetizando o destruyendo. Ya. Maravilloso. Maravilloso. Ok. Y claro, ¿cómo se llama? 4 actividades, digamos, ¿no? 4 actividades iluminadas se llama. So these are the 4 activities of illumination. Como la pacífico, ¿cierto? Enriquecedor, magnetizar, como destruyendo. Eso 4 actividades iluminadas se llama. So it's pacifying, enriching, magnetizing, and destroying. Ok, 4. Entonces, y eso tiene una historia, claro, mucho tiempo antes Buda, ¿no? Porque y el Buda ese como también poco disperso, ¿no? Más, no se completo el Buda, pero el Bodhisattva esa época. So he wasn't the Buddha yet, but he was a Bodhisattva. He was more. Bodhisattva porque su potencial, él ya tiene coraje para puede salvar los seres. So he had the courage. I'm sorry, tenía el coraje de hacer qué? Para salvar a 500 personas negociantes y también él tiene un coraje y él ¿cómo se llama? Y él puede responsable de ese karma, ¿no? So he had the courage to save these people and also the courage to assume that karma. ¿No? Entonces, eso nosotros todavía importante siempre yo hablo las 2 actividades, ¿no? Primero 2 actividades, como la pacífico y enriquecedor, ¿no? He's going to speak to the first 2, pacifying and enriching. Eso 2 importante nosotros estamos comenzando, ¿no? Those are important. ¿Cómo sabe nosotros puede hacer algún momento esas 4 actividades? Depende de nosotros realización y también como la fortalecización de nos fortaleza, ¿no? Nos amor y compasión. So whether we use one of those 4 depends on our depende en qué? Realización. In our realization. Y como nosotros depende de ¿cómo se llama? Fortaleza amor, ¿no? And Como, our strength. cuando, sí, como llegando al nivel del amor incondicional, ¿no? La Bodhisattva. So like getting to the level of unconditional love, bodhicitta. ¿No? Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, podemos ver 2 personas, por ejemplo, ¿ya? So for example, we could see two people. Una persona está haciendo malo. Oh, yeah. Okay.
Ujú. Ok, ahora bien. Ya. Dos personas, ¿y qué pasó? Ok, ya ahora volvió. Ya, ok. Y, ok, impermanencia, ¿ya? Todo impermanencia, ok. Yo diciendo, por ejemplo, hoy día nos miramos, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Dos personas dañando una persona, por ejemplo, ¿no? So he's giving an example of two people and one is doing harm to the other. ¿No? Entonces, nosotros queremos salvar a esa persona, ¿sí? So we want to save the person that's being harmed. Y nosotros tenemos mucho rabia a esa persona. The other person has a lot of rage. Entonces, nuestra mente todavía tiene dualidades, dos lados, So there's a duality that exists there. ¿no? Nosotros tenemos rechazo, apego. So we have attachment, apego y qué? Rechazo, reject. So ¿no? we have rejection and we have attachment. ¿No? Entonces, esta es la mente de dualidad. Entonces, nosotros, como ya, ok, voy a matar a esa persona, genera más de karma, porque no tiene capacidad de transformar ese de karma. So this is duality that exists in our mind. And then what happens is that we have to accept that karma. There's a ¿Entendió? karma that comes with that. ¿Entendió? Entonces, eso todo depende de la nuestro bodhisattva, depende de la bodhisattva, ¿ya? So all of that depends on us and our bodhicitta. ¿Ya? Ok, yo pensando hoy nosotros señal no tan buena y ustedes, yo quiero que pueden dejar hoy otro momento mejor señal, nos podemos discusión más de tiempo. So he's saying he wants to wish us all a good night, and he's hoping that the next time we get together, we'll all have a better internet signal. ¿Ya? ¿Ya? Y ustedes seguir ese verso, practicar ese verso. And he encourages all of you to continue to reflect on verse 20, taming the mind. ¿Ya? Y tu pregunta, ¿cuál es mi verdadero amigo? ¿Cuál es mi verdadero enemigo? Pregunta solo tú mismo. And ask yourself, who is your true friend and who are your enemies? Entonces, nuestro verdadero amigo es amor, la bodhicitta. Our true friends are love and bodhicitta. Y verdadero enemigo es nuestra rabia, nosotros como las aflicciones. And our enemies are like rage and other afflictions. No, ya. Entonces, usted piensa lógicamente. So consider this logically. Y como analizando, investigando, ¿ya? And analyze this. Ok, bien. Entonces, vamos a hacer una dedicación. So now we're going to do a dedication. Ok, y Jeffrey, next. Ok, thank you. Changjo semjo rinpoche ma ye wanam ye yorje ke wa nyam bar me bar yang gong ne gong do per war sho. May the excellent and precious bodhicitta arise where it has not arisen. May it never decline where it has arisen. May it always increase more and more.
Inhalando, exhalando. Inhaling and exhaling, Y sentir la gratitud. sending out gratitude. Y siempre recuerda, tengo vida preciosa. And being grateful for this precious life. Y todo ese mérito, acción positiva, puede beneficiar a todos los seres. Ok, bien. Okay, thank you, everybody. Yeah, sorry today connection not so good. Thank you, Mela, for your translate. Wonderful. Sharing positivity with the world. Yeah, wonderful. Imagine your presence. All the friends. Thank you. Coming. See you soon. See you soon, India. Sí, I'm hasta pronto. I'm waiting here, esperando. Ustedes viajando con las fotos, ya, con Zoom, ya. 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 Haga maravilloso, muy lindo. Gracias a todos. Thank you, everyone. Gracias. Thank Hola. you, Jeff. Ada. Adiós. So, Ya no salió mi amiga Solama para saludar. Mi amiga Solama, Hola, amigo Lama, ¿cómo ¿qué está? dices, amigo Lama? ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto. Ah, es todo, mi amigo Lama. Siempre, Saludos. siempre conectado, todo. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Díganos.